Tema 8. Metabolismo citosólico. 1. Glucólisis. 2. Fermentaciones. Buenos días, chicos. Comenzamos hoy un nuevo tema, referido a las reacciones del catabolismo de la glucosa, que suceden en el citoplasma de todas las células. Se trata de unas reacciones de oxidación, que suceden sin necesidad del oxígeno como aceptor final de electrones. En primer lugar, vamos a hablar de la glucólisis, una ruta que sucede en dos fases y en la que se obtiene, como balance global, dos moléculas de ATP, dos de NADH y dos protones. Como producto final se obtienen dos moléculas de piruvato, un compuesto de 3 átomos de carbono que puede tener diversos destinos. Algunos de ellos ocurrirán después de su transformación en acetilcoenzima A, el cual puede entrar en el ciclo de Krebs para completar la oxidación, ahora sí en presencia de oxígeno, o puede utilizarse para sintetizar ácidos grasos. Por otra parte, si la célula necesita recuperar el NAD+, debe realizar una fermentación, la cual consiste en reducir el piruvato, el cual obtiene los electrones y los protones del NADH, que se oxida a NAD+. El producto final de la fermentación será el ácido láctico o el etanol, junto con dióxido de carbono, dependiendo de si se trata de una fermentación láctica o alcohólica. Para comenzar, tenemos que recordar, como sabemos de biología humana, que la digestión de los disacáridos y los polisacáridos se realiza hidrolizándolos hasta monosacáridos, mediante las amilasas salivar y pancreática, que rompen los enlaces glucosídicos alfa 1,4, dando como resultado disacáridos como la maltosa, los cuales deben digerirse mediante las disacaridasas en la mucosa intestinal. El resultado final son los monosacáridos, que se absorben a la pared intestinal mediante una proteína transportadora y por un cotransportador dependiente de sodio, para llegar al torrente sanguíneo y poder ingresar al interior de las células para su utilización. Una vez en la célula, como ya hemos comentado, la glucólisis es la ruta metabólica mediante la que se degrada la glucosa hasta formar dos moléculas de piruvato, produciendo energía en forma de dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. Otros monosacáridos pueden incorporarse a la glucólisis o transformarse en glucosa, pero no explicaremos aquí estas reacciones. Además, la glucólisis es una ruta metabólica universalmente distribuida, muy antigua en la evolución, por lo que afecta a todos los organismos y células. La ruta está formada por 10 reacciones enzimáticas, las cuales describiremos después, pero, de momento, solo comentaremos que, de las 10 reacciones, 3 son irreversibles y fuertemente exergónicas, y constituyen las reacciones que actúan regulando la vía, mientras que las otras 7 reacciones son reversibles, pudiendo actuar en ambos sentidos, por lo que se producirán en sentido catabólico cuando la célula requiera energía en forma de ATP y disponga de glucosa para degradarla, pero podrán utilizarse en la gluconeogénesis cuando la célula necesite generar más glucosa. También, en esta introducción, me gustaría comentar el tipo de reacciones que se producen en la glucólisis, las cuales pueden clasificarse en 5 tipos diferentes de reacciones. En primer lugar, se producen transferencias de fosfato, en las que se transfiere un grupo fosfato desde el ATP a un intermediario glucolítico, o desde el intermediario glucolítico hasta el ADP, generando en este caso ATP. Estas reacciones están catalizadas por enzimas denominados quinasas y constituyen fosforilaciones a nivel de sustrato. En segundo lugar, se producen desplazamientos del grupo fosfato, en las que un grupo fosfato es desplazado desde un átomo de oxígeno a otro dentro de la molécula,
El enzima que cataliza esta reacción se denomina mutasa. En tercer lugar, se producen reacciones de isomerización, que es la conversión de una cetosa en una aldosa, o a la inversa, por una enzima denominada isomerasa. En cuarto lugar, se produce alguna reacción de deshidratación, que consiste en la separación de una molécula de agua por una deshidratasa. Y el quinto y último tipo de reacción es la ruptura aldólica, en la que se produce la ruptura de un enlace carbono-carbono en un proceso inverso de la condensación aldólica por una aldolasa. Por otra parte, los intermediarios fosforilados tienen gran importancia en la marcha de la ruta. Los acilfosfatos, como el 1,3-bifosfoglicerato, y los enolfosfatos, como el PEP o fosfoenolpiruvato, poseen un alto potencial de transferencia de grupos fosfato. Se forman en reacciones endergónicas y después donan el fosfato a otros compuestos en reacciones muy exergónicas, y así se favorece la ruta. En cuanto al balance global de la oxidación de una molécula de glucosa en la glucólisis, en la fase preparatoria se gastan 2 ATPs y posteriormente se obtendrán 4 ATPs. Por otro lado, la oxidación de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato generará 2 NADH, por lo que el balance global de la glucólisis es que una molécula de glucosa junto a 2 ADPs y 2 NAD+, darán lugar a 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs, 2 NADH y 2 moléculas de agua. Posteriormente, y como veremos en el siguiente tema, el NADH citoplasmático que entre en la cadena respiratoria mitocondrial producirá 3 ATPs por molécula. Así pues, la principal función de la glucólisis es el catabolismo de la glucosa y otros monosacáridos para la obtención de energía. Y es una ruta metabólica que sucede en 2 fases o etapas. Una primera fase preparatoria que consta de 5 reacciones, 2 son de fosforilación y en ella se consumen 2 ATPs por molécula de glucosa. En estas fases no solo no se obtiene energía, sino que incluso se gastan 2 moléculas de ATP. La ruptura de la exosa produce 2 triosas que acabarán generando 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por otro lado, una segunda fase de obtención de energía mediante la oxidación de las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato hasta piruvato, con la formación acoplada de 2 ATPs en 2 de las reacciones, generando por tanto un total de 4 moléculas de ATP y también 2 moléculas de NADH. Comencemos ahora a describir las reacciones que forman parte de la fase de preparación de la glucólisis. La primera reacción consiste en la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato, para lo cual se debe producir la hidrólisis de una molécula de ATP. Así que esta reacción constituye una fosforilación a nivel de sustrato, en la que se genera una molécula de ADP, mientras que el fosfato inorgánico se utiliza para activar la glucosa al añadirle un enlace altamente energético con un grupo fosfato. La formación de la glucosa 6-fosfato es catalizada por 2 isoenzimas, la hexoquinasa y la glucoquinasa. En cuanto a la hexoquinasa, además de a la glucosa, puede fosforilar a otras hexosas. Está presente en todas las células y es inhibida por la glucosa 6-fosfato, que es el producto de la reacción que cataliza. La hexoquinasa cambia su conformación al unirse a las hexosas.
Este cambio se produce gracias a que la enzima tiene dos dominios unidos por medio de uno más que actúa como una bisagra. La enzima, en su configuración abierta, permite que la exosa se acomode en su sitio activo. Cuando esto ha sucedido, la enzima adquiere su conformación cerrada, en la cual se desplaza a las moléculas de agua y disminuye la energía de solvatación necesaria para que se lleve a cabo la reacción de fosforilación. Por su parte, la glucoquinasa es más abundante en el hígado. Tiene menor afinidad por la glucosa, ya que su Km es de 10 milimolar, 10 veces menos que la Km de la exoquinasa. Esto permite que en condiciones de hiperglicemia, cuando hay muchas exosas en el torrente sanguíneo después de alimentarnos, simultáneamente funcionen ambas enzimas, lo cual favorece la entrada rápida de glucosa a las células. La glucoquinasa es inhibida por la fructosa 6-fosfato en vez de la glucosa 6-fosfato, como en el caso de la exoquinasa. La reacción que catalizan ambas enzimas, glucoquinasa y exoquinasa, es irreversible, por lo que constituye la primera reacción reguladora de la velocidad de la ruta, lo cual es lógico al ser la primera reacción de dicha ruta. La segunda reacción consiste en la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, reacción catalizada por la fosfoglucosa isomerasa, una enzima que cataliza la isomerización de una aldosa, la glucosa 6-fosfato, en una cetosa, la fructosa 6-fosfato. La reacción se lleva a cabo en 5 pasos, en los que interviene un grupo ácido de un aminoácido como coenzima, y para los cuales la enzima necesita abrir el anillo de la glucosa para hacer la isomerización y posteriormente cerrarlo, convirtiéndola en la fructosa 6-fosfato. La fosfoglucosa isomerasa requiere magnesio para su actividad y el pH óptimo para la reacción es de 6,7 y 9,3, por lo que se sugiere que los aminoácidos que participan en la misma son una histidina y una lisina respectivamente. La reacción es fácilmente reversible. La tercera reacción consiste en la fosforilación de la fructosa 6-fosfato con hidrólisis de una molécula de ATP por la enzima fosfofructosa quinasa 1, dando lugar a la fructosa 1,6-bisfosfato y desprendiéndose una molécula de ADP. Esta reacción es irreversible. Constituye la fosfofructoquinasa 1 la segunda y principal enzima reguladora de la glucólisis. Sus factores reguladores son, en cuanto a inhibidores, cuando las necesidades energéticas del organismo son bajas, por ejemplo en estado de reposo, existen concentraciones elevadas de ATP y de ácido cítrico. Estas moléculas reconocen sitios alostéricos en la fosfofructoquinasa 1. Al unirse a ellos, ocasionan una menor afinidad de esta por la fructosa 6-fosfato, lo cual resulta en una inhibición de la actividad enzimática. En cuanto a los estimuladores, cuando las necesidades energéticas del organismo son elevadas, en el ejercicio o bien en condiciones de ayuno prolongado, se generan las altas concentraciones de ADP, de AMP y de fructosa 1,6-bisfosfato, lo cual ocasiona el incremento de la actividad de la fosfofructoquinasa 1. La cuarta reacción consiste en la transformación de la fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona 3-fosfato por medio de una aldolasa, la cual cataliza la ruptura del enlace entre el carbono 3 y el carbono 4 del azúcar, en 5 pasos, y con la liberación de gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. La quinta reacción consiste en la interconversión
del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, reacción catalizada por la triosa fosfato isomerasa. Esta reacción reversible es la última de la primera etapa de este proceso. Solo uno de los productos de la catálisis de la aldolasa, el gliceraldehído 3-fosfato, continúa a lo largo de la vía glucolítica. La dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, recordad que son isómeros cetosa-aldosa. Las concentraciones de ambos isómeros se mantienen en la célula en una relación de gliceraldehído 3-fosfato dividido entre dihidroxiacetona fosfato igual a 0,473, por lo que existe más dihidroxiacetona fosfato. Sin embargo, debido a que el gliceraldehído 3-fosfato se consume en la siguiente reacción, la mayor parte de la dihidroxiacetona fosfato se transforma en el gliceraldehído 3-fosfato. Vamos ahora a analizar las reacciones de la segunda parte de la glucólisis. Antes de nada, recuerda que en esta segunda parte de la ruta, todos los sustratos y productos de las reacciones se encuentran multiplicados por 2, ya que partimos de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En primer lugar, la sexta reacción consiste en la oxidación de un aldehído, el gliceraldehído 3-fosfato, en una reacción exergónica que sucede en 5 pasos y que está catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en la que se origina el 1,3-difosfoglicerato. Constituye esta una de las etapas más importantes de la secuencia glucolítica, ya que conserva la energía de la oxidación del grupo aldehído del gliceraldehído 3-fosfato en el producto de su oxidación, el 1,3-difosfoglicerato, un anión de un ácido carboxílico al pH celular. En esta reacción, el grupo aldehído del gliceraldehído 3-fosfato se oxida a grupo carboxilo. Sin embargo, en lugar de un ácido carboxílico libre, la reacción da lugar a la formación de un anhídrido mixto del grupo carboxilo del ácido 3-fosfoglicérico y del ácido fosfórico, es decir, el 3-fosfoglicerilfosfato. La unión del grupo fosfato al carbono 1, que no constituye una fosforilación a nivel de sustrato y por lo tanto no supone gasto de ATP, es una reacción muy endergónica que no sucedería en la célula de forma aislada, por lo que se produce acoplada a otra reacción muy exergónica, es decir, la oxidación del grupo aldehído del gliceraldehído 3-fosfato, que cede una pareja de electrones al Na+, transformándose en un grupo carboxilo y produciéndose la reducción del Na+ a NADH. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima alostérico. Su efector principal es el Na+, que es también uno de sus sustratos. Esta enzima posee 4 centros de unión para el Na+. La unión de la primera molécula de Na+ disminuye la afinidad de las otras subunidades por el Na+, pero aumenta su actividad intrínseca. Constituye este un ejemplo de enzima alostérico que muestra cooperatividad negativa. La séptima reacción consiste en una fosforilación a nivel de sustrato, en la cual una reacción muy exergónica de pérdida de un fosfato por parte del ácido 1,3-bifosfoglicérico para generar ácido 3-fosfoglicérico es acoplada a la reacción endergónica de la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Esta reacción está catalizada por la fosfoglicerato quinasa y constituye la primera reacción de síntesis de ATP en la glucólisis. Recuerda, todo multiplicado por 2. Esta enzima, la fosfoglicerato quinasa,
tiene una estructura muy parecida a la exoquinasa, es decir, de bisagra. Esta reacción es muy exergónica y actúa impulsando la reacción precedente hacia su completa realización. El enzima que interviene en la transferencia de fosfato posee una afinidad muy alta por el fosfogliceril fosfato. La octava reacción consiste en la conversión del ácido 3-fosfoglicérico en ácido 2-fosfoglicérico, reacción catalizada por la fosfoglicerato mutasa, que se lleva a cabo en 4 pasos. El magnesio es esencial para esta reacción, la cual comprende la transferencia del grupo fosfato desde la posición 3 a la posición 2 del ácido glicérico. Esta reacción posee solo una pequeña variación de energía libre y es reversible. Existen dos formas de la enzima. La forma presente en los tejidos animales parece precisar del 2,3-bifosfoglicerato como intermediario, el cual ocasionalmente se disocia de la enzima dejándola en forma inactiva. La novena reacción consiste en la conversión del 3-fosfoglicerato en fosfonol-piruvato o PEP, en una reacción de deshidratación reversible, catalizada por una enolasa, en la que se forma un doble enlace entre los átomos 2 y 3 del piruvato. La enolasa necesita un ion divalente como cofactor, el magnesio o el manganeso, y es inhibida por fluoruro en presencia de fosfato, porque se forma un fluorofosfato que probablemente se une al magnesio. La décima y última reacción consiste en la transferencia del grupo fosfato desde el fosfoenolpiruvato hasta el ATP. Produce piruvato libre. La reacción está catalizada por la piruvatoquinasa. Así, la piruvatoquinasa cataliza la segunda fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis, en la cual hay formación de ATP mediante la hidrólisis del enlace fosfato de alta energía del fosfonolpiruvato para formar piruvato, que es un metabolito utilizado para múltiples rutas. Esta reacción tiene un gran cambio de energía libre, por lo que es irreversible. La enzima necesita de dos cationes para catalizar la formación de ATP y piruvato. Estos son el potasio, que transforma la enzima de una forma inactiva a otra activa, y el magnesio o manganeso. El calcio compite con estos iones, inactivando a la enzima. El mecanismo descrito para la catálisis de la piruvatoquinasa consiste en dos pasos. Primero, un oxígeno del grupo fosforilo del ADP ataca nucleofílicamente al fósforo del fosfonolpiruvato, formando un enolpiruvato y ATP. En esta reacción se conserva la energía de la hidrólisis del fosfonolpiruvato. Y, segundo, el enolpiruvato se transforma en piruvato. Esta tautomerización ceto-enol es suficientemente ergónica para acoplar la síntesis de ATP. Existen varios isoenzimas del piruvatoquinasa en los diferentes tejidos. Estos isoenzimas presentan regulación alostérica positiva por la acción de la fructosa 2,6-bifosfato, que aumenta la afinidad de la enzima por su sustrato y acelera la reacción. Y son inhibidos por altas concentraciones de ATP, o cuando se presentan otros combustibles como los ácidos grasos, el citrato o el acetilcoenzima A. Una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico fosforila y desfosforila a la piruvatoquinasa. Esto es otra forma de regulación, ya que la piruvatoquinasa es menos activa cuando está fosforilada.
En cuanto a la regulación de la glucólisis, repasemos los enzimas que regulan la ruta. Primero, la exoquinasa es inhibida por el producto de la reacción, la glucosa 6-fosfato, y activada por fosfato inorgánico. La isoenzima de la exoquinasa en el hígado, la glucoquinasa, tiene menor afinidad por la glucosa que la exoquinasa, luego tendrá una km más alta. Segundo, la fosfofructoquinasa 1 es la enzima clave en el control de la glucólisis. Es una enzima alostérica y está regulada por metabolitos activadores, fructosa 2,6-bifosfato, AMP, y otros inhibidores como el ATP, citrato, protones. La fructosa 2,6-bifosfato es un activador alostélico de la fosfofructosa quinasa 1, el que la activa más potentemente. La fructosa 2,6-bifosfato se forma desde la fructosa 6-fosfato en una reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 2. El papel activador alostérico de la fructosa 2,6-bifosfato para la fosfofructoquinasa 1 se produce solo si existe también AMP. Es decir, para anular la inhibición del ATP, el AMP y la fructosa 2,6-bifosfato deben estar presentes. La fructosa 2,6-bifosfato impide que el flujo glucolítico se detenga cuando haya ciertos niveles de ATP en la célula. Tercero, la piruvatoquinasa es inhibida por el ATP, por alanina y por acetilcoenzima A y ácidos grasos de cadena larga. Estos últimos pueden proporcionar ATP a través del ciclo de Krebs y es activada por fructosa 1,6-bifosfato. Necesita cationes alcalinos, potasio, y divalentes, magnesio, para activarse, mientras que el calcio la inactiva. En hígado es inhibida por fosforilación. Vamos ahora a comentar cómo se recupera el NAD+ en situación de ausencia de oxígeno, mediante una reacción denominada fermentación láctica. Realizada por las bacterias ácido-lácticas, generan ácido láctico y transforman la leche en productos alimenticios como el queso o el yogur. Esta fermentación láctica también se da en el tejido muscular cuando funciona en condiciones de anaerobiosis y consiste en una reducción del piruvato a lactato, a pH celular. En la última etapa de la glucólisis, el piruvato se reduce a lactato a expensas de los electrones cedidos inicialmente por el 3-fosfogliceraldehído. Estos electrones son transportados por el NADH. La reacción es catalizada por lactato deshidrogenasa y consiste en que el piruvato se une al NADH y a protones para generar lactato y recuperar el NAD+. El equilibrio global de esta reacción está muy desplazado hacia la derecha. La lactato deshidrogenasa existe al menos en 5 formas moleculares distintas en animales, los cuales difieren en la velocidad con que catalizan la reducción del piruvato cuando las concentraciones son bajas. El lactato, producto final de la secuencia, en condiciones anaeróbicas, se difunde a través de las membranas celulares hacia el entorno, formando un producto de desecho. Cuando los músculos de los animales superiores se ven forzados a funcionar anaeróbicamente, el lactato que sale de las células musculares va a parar a la sangre, siendo recuperado por el hígado y destinado a formar glucosa sanguínea. Este ciclo de formación muscular de lactato, circulación hacia el hígado, formación hepática de glucosa a partir del lactato por gluconeogénesis y circulación de la glucosa hasta el músculo se conoce como ciclo de Cori.
En cuanto a la recuperación del Na+ en situación de ausencia de oxígeno mediante la fermentación alcohólica, esta se produce por bacterias y levaduras, generando CO2 y etanol, por lo que es utilizada en la fabricación de alcoholes, también en la bollería y panadería, ya que el CO2 es un gas y el etanol por encima de los 77 grados también, por lo que si se añaden levaduras a las pastas de harina, en estas se producen maltosas, que pueden ser degradadas a glucosa por las levaduras, que luego fermentan dicha glucosa obteniendo los productos mencionados en forma gaseosa, por lo que al hornearlos se forman burbujas de gas que hacen subir a la masa. La ruta de fermentación alcohólica es idéntica a la glucólisis hasta la obtención del piruvato. A continuación, el piruvato se descarboxila a acetaldehído y dióxido de carbono por medio de la enzima piruvato descarboxilasa, que no se encuentra en los tejidos animales. La descarboxilación del piruvato para formar acetaldehído y CO2 es esencialmente irreversible. La piruvato descarboxilasa precisa magnesio. La descarboxilación del piruvato se produce a través de una serie de intermediarios unidos covalentemente al pirofosfato de tiamina. En la etapa final de la fermentación alcohólica, el acetaldehído se reduce a etanol. El NADH y los protones aportan el potencial reductor y la reacción es catalizada por la enzima alcohol deshidrogenasa, que transforma acetaldehído, NADH y H+ en etanol y recupera el NAD+. El etanol y el CO2 son, por lo tanto, los productos finales de la fermentación alcohólica, cuya ecuación global puede escribirse del modo siguiente: glucosa más 2 fosfatos más 2 ADPs generarán 2 moléculas de etanol, 2 de dióxido de carbono, 2 ATPs Bueno chicos, con esto hemos acabado el tema dedicado a la glucólisis y a la fermentación. Próximamente completaremos el catabolismo de los glúcidos con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico. Creo ahora que estáis capacitados para realizar todas las actividades sobre metabolismo del tema del citoplasma. ¡Ánimo! Ya sé que son muchas actividades, pero son necesarias para reflexionar sobre los conceptos y las reacciones estudiados. ¡Hasta pronto!